Un saludo fraterno a cada uno de los que escuchan esta reflexión de la palabra de Dios. Quiero meditar en esta oportunidad en el libro de Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 9, que dice lo siguiente: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Quiero titular el mensaje de hoy Descansando en la fidelidad de Dios. Hoy quiero hablar de algo que me parece alarmante, y es la infidelidad, uno de los pecados culturales más representativos de nuestros tiempos. Donde miremos, vemos enraizada esta gangrena moral de la infidelidad que está corrompiendo no solo al individuo, sino también a la sociedad. Lo vemos en el ámbito político, lo vemos, ¿cierto?, en las relaciones comerciales, vemos la infidelidad en las relaciones conyugales y sociales. Y aún, ¿cierto?, vemos la infidelidad en el cristianismo. Ya no hay un apego a la palabra empeñada. Hoy hay una desconfianza generalizada en la sociedad. Tanto quienes se comprometieron ante los hombres no hacen ningún tipo de esfuerzo para cumplir sus compromisos. Como también, ¿cierto?, quienes se comprometieron ante Dios de ser fieles a Él y a su palabra, hoy son personas indiferentes a ella, la atacan, la adulteran y la niegan arrogantemente. Por tanto, no hay duda de que hoy vivimos en un mundo dominado por la infidelidad, y aún los cristianos somos también culpables de este amargo pecado. Por eso se nos llama en este versículo 9 de Deuteronomio 7 a conocer íntimamente a Dios, que nuestro Dios es un Dios fiel. Así que, hermanos, primeramente debemos reconocer que nuestro Dios es un Dios altamente fiel o perfectamente fiel. Dice el pasaje en cuestión aquí: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. La Biblia presenta a Dios como un Dios fiel. Toda la palabra del Señor hace mención de su fidelidad. Aquí la palabra hebrea del Antiguo Testamento, traducida fidelidad, significa soportar, significa permanecer, significa apoyarse o apoyar, enseñando que podemos apoyarnos en Dios con toda y absoluta seguridad. La palabra griega del Nuevo Testamento para fidelidad significa confiable o alguien digno de confianza. Por tanto, la fidelidad implica estabilidad, implica firmeza, certeza y permanencia. Es algo seguro y duradero. La fidelidad, por tanto, es inmutable, es inquebrantable. No importa lo que suceda, no importa qué pase o qué nos hagan. Dios nos llama a ser fiel. Dice Pablo en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios. Así que en Él podemos apoyarnos con toda confianza, hermanos. Él es firme en su amor y bondad, es fiel en cumplir su voluntad y sus promesas. Si Él dijo, entonces Él lo hará, Él va a cumplir. Como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios además es completa y perfectamente fiel. Es muy importante que en estos tiempos difíciles nosotros los cristianos reconozcamos que nuestro Dios es fiel, que Él no sabe fallar. Como dice Pablo en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Él sigue siendo digno de confianza, fidedigno y verdadero. Gracias al Señor por ello, por esta verdad tan importante, porque ese es su carácter, esa es su manera de ser, eso lo define a Dios, y Él no puede ir en contra de lo que Él es. Qué maravillosos entonces, hermanos, el saber y el poder experimentar esta fidelidad de nuestro Dios a favor de sus hijos. En segundo lugar, Dios es fiel también en cumplir su pacto. Moisés confirma que Dios cumple el pacto. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Moisés, mientras vagan por el desierto con el pueblo de Israel, les confirma que Dios es verdaderamente fiel, que guarda el pacto y que actúa con misericordia. El pacto no solamente era entrar a Canaán, sino que Moisés aquí le está recordando el origen del pacto que Dios hizo con Abraham, ya más de 500 años atrás.
cuando Dios les prometió dar a su descendencia una tierra que fluye leche y miel. Dios entonces cumple y cumplirá su pacto y actuará con misericordia, porque a pesar de los muchos pecados de su pueblo, Dios será siempre fiel, y fiel por los siglos. Dice aquí, hasta las 1000 generaciones. Esto confirma entonces que Dios es fiel, y lo vemos, hermanos, en su acción, en su accionar, cada día, en favor de sus hijos, en favor de los suyos. Tercero, Dios también es fiel en aplicar su disciplina. Y esto, aunque parezca extraño, Dios es fiel al usar las pruebas para corregirnos, para disciplinarnos. Si Él lo dijo, entonces lo va a hacer. Dice el Salmo 119, 75. David dice esto: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Lo que dice aquí es que en ocasiones, antes de ser bendecidos, tenemos que pasar por aflicciones que no son casuales, sino que puestas por la mano soberana y disciplinaria de Dios como parte de su fidelidad para los suyos. Inclusive Moisés mismo vivió junto a los israelitas muchas aflicciones, donde conoció él por propia experiencia la fidelidad de Dios. Él mismo oró allí en el Salmo 90:15. Dice Moisés: alegraos conforme a los días que nos afligiste y los años que vivimos mal. Nuevamente se confirma que las aflicciones vividas en el desierto no fueron circunstanciales, sino aplicadas por Dios mismo. Él les afligió, dice aquí, para finalmente llevarles y llenarles de alegría en su corazón, de gozo, al introducirles, al meterles allí en la tierra prometida. Así que Dios es fiel al aplicar su disciplina sobre sus hijos. Él no dudará en probarnos, hermanos, en afligirnos, para dejar el pecado, para que abandonemos lo malo y para prepararnos, ¿cierto?, para futuras bendiciones. También Dios es fiel a tratarnos con misericordia. Dios es fiel y misericordioso con sus hijos. El mismo profeta Jeremías hace honor a este atributo de Dios, su fidelidad, que Dios fue misericordioso con su pueblo, aún en medio de la cautividad y la desolación, cuando vino, ¿cierto?, el rey babilonio Nabucodonosor. Junto con lamentar este juicio, Jeremías también reconoce la misericordia y la fidelidad de Dios cuando escribe sus lamentaciones. Lamentaciones 3, 22 y 23, que dice: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Así que esta cautividad no fue algo accidental. Dios la permitió como castigo a la desobediencia de Israel. Pero Dios no permitió que fueran exterminados, no permitió que su pueblo fuera exterminado. Por eso que Jeremías dice: por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque grande es tu fidelidad. Así que, hermanos, confiemos. Dios no nos aflige como lo merecemos, porque es un Dios misericordioso y es un Dios fiel. Por eso es que Pablo dice, escribiendo a Tito, capítulo 3, texto 4 en adelante: mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obra de justicias que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Así que Dios, en su gracia, nos dio lo que no merecíamos, y por su misericordia no nos da lo que sí merecemos. Dios también es fiel al llamarnos a la comunión y relación con su Hijo. Dios es fiel al hacernos sus hijos. Pablo escribe allí a los corintios que habían creído el mensaje del Evangelio, 1 Corintios 1:9, diciendo: fiel es Dios por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primero dice Pablo aquí que fiel es Dios y que por esa fidelidad fueron llamados, salvados y llevados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Pablo también se refiere a la fidelidad eterna de Dios, por la cual nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos llamó y nos redimió en Jesucristo. Y nos redimió de todo lugar, de toda nación, lengua y de toda época, de todos los tiempos. Así que, hermanos, que la salvación del pecador que ocurre hoy no es simplemente por el talento de un predicador, ni por el deseo personal del pecador, sino que cada salvación que se produce en cada alma es por la gracia de Dios y por su fidelidad. Cada hijo de Dios, entonces, somos una evidencia muy clara
de la indescriptible fidelidad de nuestro Dios. También Dios es fiel al librarnos de las pruebas y de las tentaciones. Dios, por su fidelidad, nos fortalece en las duras pruebas. Dice Pablo en 1 Corintios 10:13. Más fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis aguantar. Pablo aquí está diciendo que la fidelidad de Dios funciona en el creyente en los momentos de las pruebas, dándonos fuerza para soportarlas, o dándonos también la salida oportuna en el momento especial. Así que, hermanos, fiel es Dios, y debemos orar al enfrentar cada prueba, sabiendo que estamos orando y pidiendo a un Dios que es sumamente fiel. Dios también es fiel al guardarnos del mal. Pablo ora para que seamos librados de los malos y también del mal, según a los Tesalonicenses 3, versículos 2 y 3. Primero, que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Es decir, Dios es fiel en librarnos de hombres perversos y de hombres malos, especialmente hoy, los tiempos que hoy vivimos, hermanos, de personas que se oponen al mensaje del Evangelio como vemos hoy día y que buscan apartar de la fe a quienes reciben el mensaje de la salvación. Pero Pablo dice allí también en el versículo 3, más fiel es el Señor, que os confirmará y os guardará del mal. Así que, hermanos, no importa si el mal viene de las personas extrañas al cristianismo u opuestas al cristianismo. No importa si el mal viene a través de las circunstancias o que viene del mismo diablo. Sabemos que fiel es el Señor. Así que, hermanos, descansemos, porque Él nos guarda, dándonos con su poder todas aquellas capacidades que necesitamos para soportar y para vencer todo tipo de males que nos puedan venir, como sucede en estos tiempos. Pero también Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Pablo nos confirma esta fidelidad de Dios. Escribe allí a Timoteo, 2 Timoteo 2, versículos 11 al 13, y confirma varias verdades. Una de ellas, dice primeramente el versículo 11, palabras fieles esta, mostrándonos que lo que Dios es y lo que Dios dice es verdad, es verdadero. Segundo, también nos dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, versículo 13. Pablo está diciendo que no importa cuántos nieguen a Cristo, ni cuántos sean infieles y lo rechacen, Dios, el Señor, Él permanece fiel, porque es propio de su ser fiel. Fue su gracia fiel la que transformó nuestra incredulidad en fidelidad. Él cumplirá fielmente su palabra, tanto de las promesas como también sus palabras de amenazas a los incrédulos y rebeldes al mensaje del Evangelio. Así que nuestra fe puede a veces ser muy baja, muy pequeña, pero Cristo es fiel y no permitirá que finalmente ninguno de sus hijos se pierda. Y lo tercero es que no se puede negar a sí mismo. En este caso, dejaría de ser Él verdadero. Y para Él esto es imposible. Si lo hiciera, ya no sería Dios. Y lo último, que Dios es fiel y está dispuesto a perdonar nuestros pecados, como dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Somos animados a confesar a Dios nuestros pecados y se nos asegura que somos perdonados por Dios cuando confesamos a Él nuestros pecados. Juan confirma que Dios es fiel, tanto para perdonar nuestros pecados como también es fiel para limpiarnos de toda maldad. Es decir, es fiel para perdón y es fiel para santificación. Así que, hermanos, de verdad es maravilloso saber que cada una de las acciones de Dios a favor de los que somos sus hijos es una muestra de su fidelidad. No importa qué estemos pasando, tenemos un Dios que es indeciblemente fiel. La fidelidad es una bendición en cualquier persona y mayormente en nuestro Dios. Pero, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros ahora en respuesta a la fidelidad de nuestro Dios? Deberíamos hacer lo que nos manda Hebreos 10:23. Dice ahí, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, sin cambiar, que fiel es el que prometió. Si cada día vemos la mano de Dios en nuestros hogares, en nuestra familia, entonces, hermanos, mantengámonos firmes sin fluctuar, sin disminuir en nada nuestra comunión con Él, nuestra fe,
siendo fieles a su palabra y estando llenos de la santa esperanza de la vida eterna con Él en la gloria. Y tú, que no estás quizá unido a Dios en este momento, que me estás escuchando, te recuerdo que todos hemos pecado y que merecemos el juicio de Dios. Pero Dios el Padre envió a su Hijo, el único, para cumplir ese juicio en Él y no en ti. En favor de aquellos que creen, en favor de aquellos que se entregan a Él. Jesús, el eterno Hijo de Dios, quien vivió una vida sin pecado, nos amó tanto que murió por nuestros pecados, tomando Él el castigo que merecíamos nosotros. Él fue sepultado y se levantó de la muerte, como dice la Escritura. Y si tú verdaderamente crees y confías de corazón y te entregas a Cristo, haciéndolo tu Salvador, serás perdonado y salvado de la condenación eterna para vivir por siempre en los cielos con tu bendito Salvador. Dios nos bendiga a través de su santa palabra.